Carlos Fernando Galán rechaza el plan de Petro para Venezuela. Bogotá no será cómplice de un fraude electoral. El alcalde de la capital irrumpe en la discusión sobre los esfuerzos diplomáticos de Colombia al oponerse a unas nuevas elecciones como salida a la crisis venezolana. Asistentes a la concentración en la Plaza Lourdes de Bogotá. La crisis postelectoral de Venezuela se desborda cada vez más en el debate político de Colombia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó este sábado el plan esbozado por el presidente Gustavo Petro, que incluye una repetición electoral como último paso de una salida negociada para resolver el conflicto. El asesino guerrillero, criminal y terrorista Gustavo Petro está pidiendo nuevamente elecciones en Venezuela y está pidiendo una amnistía internacional. Esta rata criminal, asesino, violador y terrorista está pidiendo una amnistía internacional para su socio Nicolás Maduro, pedido en extradición por narcotráfico. Este asesino guerrillero Gustavo Petro sale en defensa de un criminal, asesino, violador y terrorista Nicolás Maduro. Y esta rata sale a decir que es nuevamente elecciones. Y recordemos quién es el que se la mantiene a diario, dándole consejos a Nicolás Maduro para que asesine a los venezolanos. El asesino está planeando junto con Nicolás Maduro nuevas elecciones y así poder, gente, tener falsas actas para salir a decir que sí es el ganador Nicolás Maduro. El guerrillero es el cerebro. Este asesino criminal Gustavo Petro es el cerebro de este asesino Nicolás Maduro. El asesino guerrillero Gustavo Petro ya le dijo a Nicolás Maduro que nuevamente elecciones en Venezuela y que él puede falsificar rápidamente, que de una vez hagan estas actas falsas para que cuando terminen esas elecciones publicarlas inmediatamente y salir a decir que sí era verdad que el criminal asesino Nicolás Maduro había ganado. Recuerden, es Gustavo Petro el que falsifica, el que se robó, esta rata criminal se robó las elecciones con plata del narcotráfico. Hoy sale en defensa de un asesino guerrillero terrorista Nicolás Maduro. Carlos Fernando Galán rechaza el plan de Petro para Venezuela. Bogotá no será cómplice de un fraude electoral. El alcalde de la capital irrumpe en la discusión sobre los esfuerzos diplomáticos de Colombia al oponerse a unas nuevas elecciones como salida a la crisis venezolana. Asistentes a la concentración en la Plaza Lourdes de Bogotá. La crisis postelectoral de Venezuela se desborda cada vez más en el debate político de Colombia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó este sábado el plan esbozado por el presidente Gustavo Petro, que incluye una repetición electoral como último paso de una salida negociada para resolver el conflicto. Ya se expresó la voluntad popular. Ahí no hay lugar a decir que hay nuevas elecciones. Ya hubo elecciones y ganó la voluntad de cambio, ha dicho Galán sobre el país vecino al acompañar a los manifestantes venezolanos en la capital colombiana, con lo que se posiciona nítidamente como un contrapeso a la idea del mandatario. Las concentraciones, que tuvieron lugar en cientos de ciudades de Venezuela y del exterior, buscaban reivindicar el triunfo de Edmundo González en los comicios del 28 de julio, como reflejan las copias de las actas electorales que la oposición ha podido recolectar. Una mujer muestra copias de las actas con resultados electorales. Chelo Camacho. Lo que nos corresponde a todos es defender esa voluntad de cambio que se expresó en las urnas, declaró Galán, que asumió la alcaldía el pasado 1 de enero, sin mencionar por nombre propio al presidente Petro. Bogotá es la casa de más 1 millón de venezolanos. Los respetamos, los queremos, estamos trabajando para que se integren muy bien,
Pero tenemos que hoy levantar la voz para pedir que por ningún motivo Colombia calle ante la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela y que por ningún motivo vaya a ser cómplice de un fraude electoral, enfatizó. Casi 8 millones de venezolanos han huido de su país en sucesivas oleadas, empujados por la crisis política, social y económica de los últimos años. En Colombia, con distancia el principal país de acogida de la diáspora, residen casi 3 millones, cerca de 600.000 de ellos en Bogotá, según las cifras oficiales, aunque muchos expertos advierten que esos números se quedan cortos. Casi al mismo tiempo, en Caracas, a casi 400 kilómetros de distancia, la líder opositora María Corina Machado calificaba como la gesta cívica más grande de la historia de Venezuela la recolección en condiciones muy adversas de más del 80% de las actas electorales, que demuestran la victoria de la oposición con el 67% de los votos. Esos números contradicen el relato del Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Maduro sin mostrar ninguna evidencia creíble. Tenemos que estar muy orgullosos. Nunca antes una sociedad se había rebelado tanto y había logrado desnudar al tirano, proclamó Machado al reiterar su llamado para que el mundo reconozca que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Como en los demás puntos de encuentro, desde Caracas hasta Madrid, en Bogotá los manifestantes entonaron a todo pulmón el Gloria al Bravo Pueblo, el himno nacional de Venezuela. Más de 1.000 personas, a la espera de la estimación oficial, acudieron desde las 11:00 de la mañana a la convocatoria en la Plaza de Lourdes, entre banderas y gritos de libertad. No hay vuelta atrás porque todo el mundo lo sabe, rezaba uno de los carteles de los manifestantes. ¿Por qué me movilicé y nos concentramos en todo el mundo? Porque los venezolanos no aguantamos más y necesitamos demostrar que no es una lucha de una sola persona. El exilio no es un destino turístico, relataba una de las venezolanas en la concentración, que no se atreve a dar su nombre por el temor a que la represión del régimen provoque represalias a su familia en Venezuela. Petro/escucha/y únete a la lucha, fue otro de los cánticos que entonó la multitud reunida en Bogotá, dirigido al presidente colombiano, quien junto al brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha intentado un esfuerzo de mediación. Los tres mandatarios de izquierda han evitado reconocer el supuesto triunfo de Maduro sin quemar los puentes con el favismo, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y una veintena de países rechazaron la víspera en un comunicado conjunto la represión de las protestas en Venezuela y pidieron la verificación independiente de los resultados, como lo han hecho también Colombia, Brasil y México. Pese a que no suscribieron ese documento, la diplomacia colombiana hace malabares en medio de una avalancha de críticas internas por no condenar con contundencia al heredero de Hugo Chávez y su deriva autoritaria. El jueves, tanto Petro como Lula deslizaron públicamente a Maduro, atrincherado en proclamarse ganador de las presidenciales, sin mostrar las actas, la posibilidad de un gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías como salida a la crisis. El presidente de Colombia incluso enumeró una serie de pasos, en los que incluyó el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, una amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. Esa es precisamente la idea que ha rechazado Galán, que ocupa el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia, arropado por los manifestantes y que la propia oposición venezolana también ha descartado de plano.